Episodio 2. Israel-Palestina. El desafío de reportar desde zonas de conflicto. Este podcast no trata de asumir una postura ideológica ni política de la situación, sino hacer un análisis específico de lo que ha sido estos primeros días de conflicto en base a la lectura, violencia, guerra y su impacto sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia, de Johan Galtung. Bienvenidos a otro episodio de Marconi. Soy su locutora Andrea Alonso, donde continuamos explorando el dilema de los medios en situaciones de conflicto y terrorismo. En el episodio anterior analizamos la relación entre el terrorismo y los medios. Hoy nos adentraremos en el conflicto de Israel y Palestina y cómo los medios de comunicación afrontan desafíos éticos y prácticos en este contexto. Parte 1. El dilema de los medios en el conflicto Israel-Palestina y el triángulo de la violencia. Aunque no mencionemos el triángulo de la violencia en el primer episodio, podemos aplicar conceptos similares al conflicto Israel-Palestina. Exploraremos cómo los medios de comunicación enfrentan un dilema al proporcionar una cobertura precisa y valiente en medio de un conflicto complejo. Exploración del triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia es un concepto esencial en la comprensión de los conflictos, que abarca tres componentes interconectados: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. En el contexto de Israel y Palestina, la violencia directa incluye los enfrentamientos armados y los ataques entre las partes en conflicto. La violencia cultural se refiere a las narrativas y percepciones arraigadas que promueven la hostilidad y la deshumanización del otro. La violencia estructural se relaciona con las condiciones socioeconómicas y políticas que contribuyen al conflicto, como las desigualdades y las limitaciones en el acceso a recursos y derechos básicos. La no innatidad de la violencia. Es crucial destacar que la violencia no es innata en la naturaleza humana. En lugar de eso, surge de circunstancias culturales y estructurales que crean tensiones y conflictos. Esto es fundamental para comprender cómo los medios de comunicación deben abordar la cobertura de los conflictos como el de Israel y Palestina. Causas de la violencia. Las causas de la violencia en Israel y Palestina están arraigadas en la cultura de la violencia y las estructuras opresivas que perpetúan el conflicto. La competencia por recursos, la desconfianza histórica y las tensiones religiosas son algunos ejemplos de factores que contribuyen a la violencia en la región. Los ciclos viciosos de la violencia. Un aspecto crítico del triángulo de la violencia es que la violencia directa puede reforzar las estructuras violentas y las culturas de guerra, lo que crea ciclos viciosos de violencia. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante al informar sobre cómo estos ciclos se perpetúan y alentar a las partes en conflicto a buscar soluciones políticas, en lugar de caer en patrones destructivos. Necesidad de soluciones políticas. Una conclusión clave de teoría del triángulo de la violencia es la importancia de buscar soluciones políticas para los conflictos en lugar de caer en el ciclo vicioso de la violencia. Esto destaca el papel vital de los medios de comunicación. Los ciclos viciosos de violencia. Un aspecto crítico del triángulo de la violencia es que la violencia directa puede reforzar las estructuras violentas y las culturas de guerra, lo que crea ciclos viciosos de violencia. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante al informar sobre cómo
Estos ciclos se perpetúan y alentan a las partes en conflicto a buscar soluciones políticas en lugar de caer en patrones destructivos. Necesidad de soluciones políticas. Una conclusión clave de la teoría del triángulo de la violencia es la importancia de buscar soluciones políticas para los conflictos en lugar de caer en el ciclo vicioso de la violencia. Esto destaca el papel vital de los medios de comunicación en fomentar la comprensión, la diplomacia y la búsqueda de soluciones políticas duraderas. La Franja de Gaza se ha convertido en un ejemplo destacado de la represión informativa en zonas de conflicto. Los periodistas enfrentan riesgos significativos para su seguridad y restricciones en su capacidad para informar de manera precisa. Impacto en los periodistas. Los periodistas locales y extranjeros que informan desde Gaza enfrentan peligros constantes. Aproximadamente 25 profesionales han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Esto, según el Sindicato de Prensa Palestino, desde el inicio de los ataques, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la seguridad de los periodistas y su capacidad para proporcionar información precisa. La represión informativa afecta directamente la capacidad de los medios para informar de manera equilibrada y objetiva. Importancia de la cobertura periodística valiente. La resolución de la Asamblea General y la cobertura mediática valiente están estrechamente relacionadas. La cobertura precisa y valiente es esencial para arrojar luz sobre las realidades complejas de los conflictos, lo que puede ser un paso crucial hacia la paz. Parte 3. La resolución de la Asamblea General de la ONU. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que busca una tregua humanitaria inmediata en Gaza. La resolución y las discusiones en la Asamblea General reflejan la importancia de buscar soluciones políticas en lugar de caer en el ciclo vicioso de la violencia, tal como se discutió en el capítulo anterior, cobertura de terrorismo. El papel de los medios en la cobertura de estos desarrollos es esencial para informar al público sobre los avances hacia la paz. En resumen, el conflicto de Israel y Palestina plantea desafíos éticos y prácticos para los medios de comunicación. La aplicación de conceptos como el triángulo de la violencia y la reciprocidad en la violencia nos ayuda a comprender mejor el contexto. Los periodistas y los medios de comunicación desempeñan un papel vital en la lucha contra la desinformación y la búsqueda de la verdad en zonas de conflicto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Marconi. No olvides suscribirte para futuros episodios en los que continuaremos explorando temas sobre periodismo y terrorismo. ¡Hasta la próxima!